Listo, jóvenes. Bueno, entonces estábamos hablando ahora de que el tipo de responsabilidad que nos compete en este caso es el penal. Ojo con los datos que son súper importantes. Entonces, ya saben ustedes de que dice a su turno el inciso segundo del artículo 222 de la ley 45. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Ok, dice, menciona o exceptúa que la aprobación de las cuentas no exonera de responsabilidad a los administradores. Entonces le estaba comentando yo de que cuando termine la Asamblea General ponen a aprobación lo que se dijo, y entonces la Asamblea General muchas veces, vea, yo les estoy casi seguro de que como no sea un tema de una importancia muy grande, la gente no le pone cuidado a los estados financieros, a lo que es, entonces todo el mundo aprueba, entonces todo el mundo levanta la mano como porque sí, salgámonos de ese cuento. Entonces levantan la mano, aprueban lo que tengan que aprobar y listo. Entonces lo que dice este artículo, porque la ley previó esa situación, y entonces los revisores fiscales anteriormente o contadores salvaban responsabilidad cuando se aprobaban las cuentas, porque usted le estaba diciendo a la gente un montón de cosas y la gente finalmente terminó aprobando y entonces la Asamblea General es la que toma la decisión y dice, sí, aprobamos lo que ustedes están diciendo. Entonces dijeron, no señores, si ustedes hicieron trampa e informaron a la gente lo que fue, dice de que a su turno, vea lo que dice aquí, menciona que exceptúa que la aprobación de las cuentas no exonerará de responsabilidad a los administradores. Ojo con eso, el administrador también es solidario por la acción u omisión de sus acciones ante la empresa. Administradores, representantes legales, porque pueden ser dos cosas diferentes. Ustedes saben de que el administrador es una persona, un trabajador más, ¿de acuerdo? Y el revisor fiscal es la persona que, perdón, el revisor fiscal no, el representante legal es el que representa básicamente la empresa ante cualquier situación, ¿de acuerdo? Esas son cosas diferentes que pueden ser las mismas. Usted puede ser representante legal y puede ser administrador a la vez. Tampoco exonera a los contadores públicos que hicieron trampa a los empleados, asesores o a los revisores fiscales. Es por eso cuando usted llegan y le meten una sanción penal y le dice, señor, es que usted hizo aquello, sí, pero es que la gente aprobó. No significa que porque aprobó usted se va a exonerar del problema que tuvo con la empresa. Entonces, cabe 1 a 6 años de acuerdo a la ley 222. No les vaya a olvidar nunca eso. La tercera, o sea que estamos hablando de qué tipo de responsabilidad administrativa. Dice así, es decir, la responsabilidad administrativa se presenta cuando el revisor fiscal no cumpla sus funciones previstas en la ley o las cumpla irregularmente o en forma negligente o que falte a la reserva sobre los actos o derechos o hechos de que tenga conocimiento en ejercicio de su cargo. Artículo 214 y 216 del Código del Comercio. Y en virtud le es aplicable la sanción administrativa de que haya lugar, como cuáles: multa, suspensión del cargo o interdicción permanente o definitiva para el ejercicio de su cargo, según la gravedad de la falta. Aquí es más o menos cuando usted llegan y lo sancionan, que le dicen, vea, es que usted no está haciendo su trabajo bien y eso lo vamos a poner en conocimiento de la Junta Central de Contadores para que lo sancionen disciplinariamente. Puede ser una, casi siempre son disciplinariamente, o la empresa lo sancione administrativamente. Entonces, cuando le dicen, vea, por usted haber hecho aquello, entonces le vamos a colocar una sanción económica. Usted dejó de hacer aquello, entonces le vamos a poner una, pero claro, es que hay que tener en cuenta de que no el control interno lo ejecuta, o sea, no nos cobija al 100% las reglas o el control interno, sino que también hay que mirar lo que diga directamente la ley. Bueno, ¿nos cabe una sanción disciplinaria? Claro que sí nos cabe una. Por ejemplo, vamos a hablar de los horarios. Uno no tiene horarios realmente, el revisor fiscal es libre, pero si usted se compromete con el ente de que usted va, por ejemplo, lo que decía Harold ahora, él va una semana al mes y resulta de que no vuelve y comienza a dejar el trabajo acumulado, a no informar sobre las situaciones y o pasa algo debido a esa falta de información del revisor fiscal, sabiendo de que en su momento se le informó por control interno, se llegó a un acuerdo con él de que él iba a ir tales fechas y todo lo tenía preparado la empresa para que a él se le hiciera más fácil el trabajo. Porque es que la empresa dispone de sus recursos, no solamente económicos, sino de personal, ¿de acuerdo? El talento humano para que estén apoyando directamente al revisor fiscal y él no tenga tanto inconveniente en obtener información. Entonces todo lo tienen ahí, pero él no vuelve.
¿De acuerdo? Entonces, eso es una falta disciplinaria, perdón, una falta administrativa que, yéndose al caso, puede ser sancionada por la misma empresa y casi siempre busca es económicamente que los resarza o que los pueda garantizar de que ese daño que se ocasionó se pueda solucionar. Bueno, dice, la cuarta responsabilidad, la disciplinaria. Esa disciplinaria es muy conocida por nosotros los revisores fiscales, sobre todo cuando tenemos problemas con la Junta Central de Contadores. A nosotros sí nos sancionan disciplinariamente. Si ustedes se van a meter en, vea, por eso es que muchas veces cuando usted va a firmar algo, a usted le dicen, necesitamos antecedentes disciplinarios. Pero no le están diciendo antecedentes disciplinarios de aquellos de antecedentes penales que tiene cada ciudadano, ¿no? Le están diciendo antecedentes disciplinarios ante la Junta Central de Contadores. Eso normalmente cuesta un dinero. Ustedes tienen que llegar a hacer un ingreso y con un código que les dan, ustedes ya bajan ese certificado. Y ese certificado es digital y lo puede comprobar cualquier tipo de empresa. Entonces, cuando usted va a elaborar un certificado, por ejemplo, no sé, se me ocurre que usted va a firmar un balance general o un certificado de ingresos. Entonces la persona le dice, yo necesito el certificado de ingresos, pero que tenga el antecedente disciplinario que le están pidiendo. Lo piden precisamente para eso, porque una persona que tenga un montón de procesos jurídicos, pues no está, y que de pronto esté inhábil, que lo hayan suspendido durante unos meses, la Junta Central de Contadores pues no puede firmar nada. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde se le viene el problema si llega a hacer algún tipo de actuación, pero miremos lo que dice. Se tipifica cuando existe violación a la ética profesional. En los casos previstos en los artículos 35 a 40 de la ley 43 del 90. No olviden esta ley que la vamos a ver más adelante. Esa ley 43 del 90, básicamente lo que nos dice, o siempre habla es como la ética profesional, cuya determinación y sanción le compete a la Junta Central de Contadores, por cuanto, como es de conocimiento, el mencionado profesional de la contaduría debe de actuar con rectitud, honestidad, conciencia moral e independencia moral. Por eso miren lo que dicen aquí, vean. Le compete a la Junta Central de Contadores, a usted o al revisor fiscal, me refiero yo, no lo van a sancionar disciplinariamente la empresa lo sanciona administrativamente, pero las sanciones disciplinarias directamente van enfocadas ¿a qué? A la Junta Central de Contadores que haga la respectiva, por ejemplo, la empresa lo que hace es colocar la demanda ante la Junta Central de Contadores y la Junta Central de Contadores lo va a llamar a usted y le va a decir, bueno, hay una demanda contra usted. Usted, en vista de esta demanda, mande lo que usted tenga que mandar para nosotros hacer el análisis del caso. Entonces la empresa va a decir, es que dejó de firmar o dejó de presentar una declaración de renta, por ejemplo. O no firmó los balances para que el administrador pudiera presentar finalmente la declaración de renta ante la DIAN. O no hizo aquello, no hizo lo otro. Entonces le dicen a usted, defiéndase. Si usted no tiene argumentos suficientes y entonces ellos valoran en lo que dice la empresa versus lo que está diciendo usted y todo con la normativa en la mano, entonces le van a decir de pronto a la empresa, no, ustedes tienen razón, entonces lo vamos a sancionar disciplinariamente a él. O al revés, va a decir, vean, lo que él está haciendo es correcto, porque el artículo tal y tal y tal lo pueden defender. Entonces él no tiene en este caso un problema disciplinario, entonces sigue trabajando normalmente. Otra cosa es que ustedes a través de su asamblea general lo puedan despedir, porque no lo despide sino la asamblea general. Independientemente del proceso que tenga, él lo saca de la asamblea general o la junta de socios, en pleno. Entonces, no porque usted tenga un problema y el administrador lo haya pillado y todo, si no hay una asamblea general en pleno, usted sigue siendo el revisor fiscal de esa empresa. Lógicamente que usted sí puede renunciar. Usted tampoco necesita para renunciar la junta en pleno, ¿no? Simplemente usted llega y pasa su carta y dice a partir de tal fecha, dimito o presento la carta de renuncia como revisor fiscal de la empresa, solicito al administrador o solicito, no sé, al representante legal de que hagan un llamado a asamblea general para que ellos puedan, ¿cómo se dice?, postular al próximo revisor fiscal que haya, ¿ok? Y me saquen a mí de este cuento. Entonces muchas veces ocurre eso y ellos son los que tienen potestad. Bien, entonces como les comentaba,
tenemos entonces dos casos importantes, que son, vamos a mirarlo acá, civil, penal, administrativo y disciplinario. Hagamos un recorrido. Elisa, civil, ¿qué busca? El dinero. Bien, penal, ¿qué busca, Harold? La persona, la cárcel. Cárcel. Administrativo, ¿qué busca? Administrativo. Diríamos como una sanción, un tipo de Una sanción sanción. de la empresa, ¿no? Hacia él. Y disciplinario. Ya es como con la, ¿cómo es que se llama? Con la profesión que uno tiene. Con la Junta Central de Contadores lo que busca una sanción disciplinaria es que ¿cómo se dice? Que lo inhabilitan. inhabiliten. Que no le habiliten en un tiempo. Pero ojo, ya sabemos de que para nosotros es un tipo de sanción disciplinaria si tocan con la Junta Central de Contadores, de resto no. Diferente a que fuera, por ejemplo, el administrador de la empresa. El administrador de la empresa lo puede sancionar disciplinariamente. La empresa. Ahí no tiene nada que ver Junta Central de Contadores ni nada de eso porque él no es contador. Disciplinariamente lo sanciona la empresa. Por ejemplo, no llegó tarde. Perdón, no llegó, ¿cómo es? Llegó tarde. Llegó tarde. Y el horario es de 7 de la mañana a 12 y el hombre llegó a las 9. Y ha estado llegando tarde. Entonces le mandan primero un memorando, y si no, sanción disciplinaria. ¿En qué consiste? Una semana sin sueldo y no lo necesitamos por acá. Tómese unas vacaciones. A la próxima va para afuera. Entonces es totalmente diferente el tipo de sanciones que pueda tener una persona que no sea contador público a nosotros que somos revisores fiscales o contadores públicos finalmente. ¿De acuerdo? Profe, el certificado de antecedentes está valiendo como 31, 32 mil pesos. Como 32.000 pesos, algo así. Sí. Y es sí, eso se solicita, se paga la... Sí, virtualmente y le mandan y le mandan entonces el certificado. Usted lo puede bajar y lo bueno que tiene el certificado es que usted, la empresa que lo necesite, cuando mandan el certificado miran la fecha, la vigencia y lo pueden verificar porque como usted le manda prácticamente, ahí hay unos códigos, entonces se meten a la plataforma de la Junta Central de Contadores y meten ese código y automáticamente le va a salir el personaje fulano de tales, se le expidió este documento y no tiene antecedentes disciplinarios. Entonces es una garantía para todo el mundo. ¿De acuerdo? Porque también podría falsificarse si no fuera así, si no fuera digital. Claro, usted llega y coloca ahí, coloca, no, que soy excelente y el contador que está no tiene ningún problema y resulta de que ya después de que vayan a entrar a mirar, pues hombre, falsifican los magistrados sus títulos, todos son médicos y doctores y tienen doctorados y tienen de todo y resulta que no ni bachilleres. No van a falsificar un documento de estos. Entonces, por eso eso digital es muy bueno. Listo, muchachos, vean. Aquí está todo lo que son definiciones y todo que lo vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Vamos a continuar en la próxima clase con esto. De todas formas, yo les dejé un trabajito para que nos vayamos poniendo en órbita. Vamos a entrar aquí acá en esta parte, porque ya van a ser, faltan 4 minuticos. Aquí en el taller número 1, ahí lo pueden ustedes ver. Vamos a ver qué dice. Dice, estructure un ensayo crítico sobre el desarrollo de la normatividad de la revisoría fiscal y su aplicabilidad en las empresas. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a hacer un ensayo. Si ustedes entran al módulo, en el módulo van a encontrar como de dónde salió la contaduría pública. Entonces hay un montón de fechas y las leyes que lo rigen. Está desde el principio hasta el final. Por ejemplo, está la ley 222, la ley 43. Bueno, hay cantidades de normativas allí. Entonces, aquí cuando yo digo estructura un ensayo crítico sobre el desarrollo de la normatividad, lo que quiero es que ustedes entren al módulo, miren las leyes que han pasado y unas han derogado las otras hasta la normativa que tenemos al momento. Y no es que se las vayan a leer todas, ni más faltara, porque eso sería una locura. Pero lo que sí vamos a hacer es, de acuerdo a lo que ustedes perciban, háganme un análisis de esa normatividad de la revisoría, no de la contaduría, sino de la revisoría fiscal, en qué año salió, ¿ok?
y dice, y su aplicabilidad en las empresas. Entonces ustedes, por ejemplo, me pueden decir, la ley 43 del 90 ha sido derogada porque esa ley en su momento fue la que nos rigió a nosotros, y sobre todo cuando hable de ética, esos puntos siguen estando ahí. Entonces ustedes me pueden decir, la ley 43 del 90 maneja la parte ética y moral del contador público, la parte profesional, la parte de la ética. Entonces, la aplicabilidad en la empresa tiene que ser una persona idónea, tiene que ser una persona que tenga disciplina, que tenga ética, que tenga moral para poder ejercer este tipo de controles. A grosso modo, ¿de acuerdo? Porque, ojo, estamos hablando de revisoría fiscal, no estamos hablando de contaduría pública. ¿Ok? Entonces ustedes coloquen normatividad de la revisoría fiscal, colócala en Google, ahí le va a salir una normatividad. Ustedes hagan un resumen más o menos generalizado de lo que es y den un concepto de ustedes, de acuerdo a lo que ustedes puedan analizar por encima. Me interesa ese concepto, ¿por qué? Porque entonces yo voy a pensar de que lo que ustedes hicieron, cuál es el pensamiento que ustedes tienen sobre el tema de revisoría fiscal. Ustedes me pueden decir a mí de que la ley 43 del 90 no se aplica en estos momentos en Colombia porque no hay ética o no hay moral en lo que tiene que ver con las decisiones que toma el revisor fiscal, qué sé yo, cualquier cosa de esas pueden decir ustedes de acuerdo a los conocimientos que ustedes puedan leer ahí. Entonces lo que yo necesito es un ensayo. El ensayito puede ser de 2 hojitas, por ejemplo. ¿Entienden? Mínimo de 2 hojas. Eso hay tela para cortar la que ustedes se imaginen. Pero ¿me entienden lo que les quiero decir? Sí, profe. Eli. Sí, profe. Sí, profe. Vuelvo y les coloco. Ensayo. Entonces ustedes colocan en Google desarrollo de la normatividad de la revisoría fiscal en Colombia. Ahí le van a salir algunas normativas del revisor fiscal. A grosso modo lo van a leer y me van a resumir cómo sería si ustedes consideran de que sí se está dando esa situación o no en Colombia, por ejemplo. Y pues si estamos hablando de que ustedes lo tienen a nivel general, pues mucho menos en las empresas se podría ver, porque estamos hablando de que podría ser en Colombia o en la empresa, a nivel general. Un resumen es lo que yo necesito de cada uno de ustedes sobre esa normatividad de la revisoría fiscal. Vale. De todas formas, ahí está el grupito, cualquier cosa me van comentando, jóvenes. Ahí estaremos hablando sobre el asunto. Lo que me interesa es que les haya quedado claro el ejercicio. Listo, profe. ¿Vale? Bueno, entonces, Bueno, profe, gracias. Denme un segundito aquí yo. Listo, ok, perfecto, detener grabación. Bueno, entonces, mil gracias, nos veremos en la próxima clase y ahí vamos tirando. Si tienen algunas preguntas para hacerme con respecto a eso, de su ejercicio profesional, de lo que necesiten, aquí estamos para conversar sobre el asunto. ¿De acuerdo? Profe, se me ocurre tal pregunta, tal cosa, entonces si yo me las sé, las digo y si no la investigamos. Cuénteme, Harold. No, nada, una preguntita salida del tema. La nota de la asignatura anterior, la de la ¿No es que usted nos sacó del grupo que teníamos en con- WhatsApp? control ambiental? Pues no ve que usted me sacó. No, ve que los otros compañeros que, bueno. No. Ese era el grupo que teníamos desde que empezamos. No, mira, Harold, de que yo me iba a salir, claro, yo me iba a salir, pero no, pues yo entiendo de que ustedes necesitan su grupo para hablar sus cosas y hasta hablar de mí, eso no, eso es normal, eso hace parte de la parte universitaria, eso es normal. Solo que yo estaba esperando, no me había salido para mandarle las notas a todos. Y mandarle las notas y ya despedirme y salirme, porque pues la idea tampoco era yo quedarme ahí pues nada, porque ustedes son su grupo y yo se lo respeto mucho. Solo que entonces, en vista de que ya no se las pude mandar al grupo, pues le estaba contando a él y antes de que usted se entrara, de que las notas las tenemos. Resulta de que como este problema surgió hace poco, este problema de la plataforma y tal, desde lo que hace que no nos vemos, entonces me pidieron de que esas notas se las entregara a Angelita y Angelita las va a subir directamente a la plataforma. No la subimos nosotros, no Angelita. Entonces yo ya le pasé las notas, pero está sobre 4. Todos salieron sobre 4 en adelante. 4, 4,5, más o menos 4,6 todos, a nivel general. O sea, que por esa nota no me preocupe. ¿De acuerdo? Ah, ok, profe, listo, gracias. Si hace alguna cosa, la pueden preguntar a Angelita si necesitan saber con exactitud cuál es. ¿Vale? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Dios me lo bendiga. Cualquier cosita estamos en contacto, jóvenes.
Listo, Bueno, pues. profe, chao, Muchas gracias, nos que esté muy bien. acompañan. A ustedes, hasta luego, que estén bien. Hasta luego, pues.